Y en el capítulo anterior de Family Van Expedition nos alejamos de la ruidosa ciudad de Las Vegas para emprender una nueva aventura hacia el Gran Cañón del Colorado. Nos dirigimos hacia la parte norte del Gran Cañón, lugar mucho menos turístico y solamente accesible con vehículos 4x4. Y a pesar de que no pudimos ir toda la familia por la dificultad del terreno, David nos deleitó con unas imágenes espectaculares de columnas de basalto y experimentó el río Colorado en primera persona. Bueno, pues han llegado ahora un grupo de jubilados, pero vaya, mirad qué jubilados más top. Pertenecen a un club y que como están jubilados, nos contaba, y no tienen nada más que hacer, pues esto es lo que hacen con los quads. Hacen excursiones, bajan aquí, se sientan, pasan el día y nada, buena vida. Una pasada con todas las banderitas. Y nosotros que ya estamos casi a punto para empezar la vuelta. Pues venga, campeona, a deshacer lo que hicimos ayer. Bueno, pues vamos a ver si tocamos mucho o no. ¡Tira, tira! ¡Poco a poco! Toca una banda. Bueno, pues nos toca solo 20-30 centímetros y no es muy duro, voy a rajar la arena. Y nada. Tira, tira. Vale, ya está. Lo que hemos perdido los tapones de al lado y estamos llenos de arena ahora. Bueno, de piedras. Y después de haber podido marcar otro objetivo como cumplido, o mejor dicho, visitado, seguimos el viaje hacia uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Pues hoy es día de transición entre el Gran Cañón y el parque de Zion. Mira cómo se ha quedado la furgoneta de polvo por dentro y por fuera. Y nada, estamos en St. George. En un pueblecito hemos buscado un parque infantil. Vamos a pasar la tarde aquí. Posiblemente durmamos aquí también. Y a mañana a ver si llegamos a Zion National Park. Y por cierto, es increíble la calidad de los parques infantiles que nos hemos encontrado hasta ahora. O sea, a ver si en España se ponen las pilas. Y Koa que he hecho una amiga. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, pues estamos ya a puntito de llegar a Zion National Park, Fuerte del Oeste. Bueno, pues el GPS ya nos da 11 millas para llegar a la entrada de Zion National Park. Este es uno de los parques más populares, más visitados de todo Estados Unidos. Así que ya esperamos encontrar, ya vamos preparados para encontrarnos a mucha gente. Además, ahora estaba leyendo un poco de información y leo sábado 22 de abril, mañana.
día donde entrar es gratis, no necesitas ni pase anual, ni pagar entrada, ni nada. Así que estará, yo creo que es súper a tope. Ya vamos con esa idea, no nos estresamos y ya está. De hecho, todos los campings que hay por aquí fuera están a tope. Entre que es Spring Break y que este fin de semana pues también se ve que es especial, pues bueno, estaremos bastante acompañados. Lo primero que hacemos al llegar a Zion es comprar el Annual Pass. Cuesta $80 y nos servirá para visitar este y todos los otros parques que queremos conocer en los próximos meses. Bueno, el camino GPS nos marca a la izquierda, pero hay una barrera que pone Shuttle Only, solo el autobús, por lo que no sé si es que teníamos que haber aparcado fuera, porque aquí no podemos dejarlo, ¿no? Pues como no lo tenemos claro, David ha bajado a preguntar a ver si estos chicos lo saben. Pues después de preguntar entre estos y unas chicas que han pasado, me han dicho, lo que hemos llegado a la conclusión es que no puedo pasar por la carretera, la Scenic Road, que es esta que está aquí detrás. Se tiene que ir en bus, lo que sí que lo puedo aparcar aquí y a coger el bus, y tengo que hacer 2 paradas, de la parada 3 a la 5. Bajarme y hacemos la excursioncita y después volvemos con el bus de vuelta. Nada, es lo que toca. Y como siempre nos cuesta arrancar, mochila por si calla, si cansa de caminar. Y cámaras. Bueno, pues estamos esperando al autobús que nos lleve hasta Emerald Falls para empezar la excursión. Y justo aquí tenemos el río. He visto mucha gente cargando kayaks que volvían al coche ya con sus kayaks. Creo que debe ser el paraíso del kayak. Bueno, pues no nos hemos subido porque tenemos que caminar hasta el próximo, que está a más de 1 milla, porque a las 5... ¿Qué? Porque ha dicho que a las 5 era el último bus o... A ver, señores responsables de este parque de Zion, si nos dejáis entrar, por lo menos, y no podemos llegar con nuestro coche donde empiezan las excursiones, no limitéis los buses hasta las 5 de la tarde. Le hemos subido un bus a las 4:40 y nos ha dicho que no, porque como teníamos que bajar hasta el parking de abajo y volver a subir, que no nos dejaba porque ya pasaban de las 5. Vamos con niños pequeños, nos hacéis andar 3 kilómetros hasta la siguiente parada y después sí que nos dejáis, cuando es el mismo bus que vuelve a subir. Vamos, ahora pasará por aquí el que nos ha dicho que no, es que no entiendo nada. A ver si nos para este. A ver si nos para, tampoco nos para, venga, muy bien. En fin, aparte de eso, en la parada número 3 solo está de bajada, de subida no hay. Te hacen bajar hasta el parking principal y después volver a subir hasta las 5, que es donde vamos nosotros. Bueno, pues esta es la que no nos han dejado pasar, nos han hecho caminar hasta aquí y vamos a ver si ahora sí nos paran o no el autobús. Welcome to Zion National Park. Hello, I'm Michael Plow, a photographer and director of Design Canyon. 1903, Bueno, before the pues world el knew bus much para about Zion nosotros, Canyon, an American y ahora artist nos and han writer puesto el named Frederick casete con la Dellenbaugh explicación. spent the summer here. He showed his paintings a year later, and people Este es el camino para llegar a las Emerald Falls. Bueno, pues este caminito ya habíamos leído
que es ideal tanto para niños pequeños como gente que vaya con silla de ruedas, porque como veis está pavimentado, y luego para llegar a las otras dos creo que ya no es tan fácil el acceso. Ah, pues mira, esta sí que sigue asfaltada, esta es la que leí yo, la que se puede ir con carritos y sillas de ruedas. Que no caigui avui, fixa't. Segunda merienda para coger fuerzas. Estos excursionistas, que va a ser la primera excursión de Kaya. Bueno, pues desde siempre yo había escuchado mucho que si Yosemite National Park, el Joshua Tree, ¿cuál más así de famoso? Gran Canyon, pero la verdad que nunca había escuchado Zion, bueno, Zion como dicen ellos, y es súper bonito, pero me sorprende además que dicen que es el más visitado de todo el país, así que debe ser también de los más bonitos. Nos pagaron locos. Ahora sí que estamos llegando a la cascada y al fondo. Y estos dos, que decían que estaban cansados, pero se están pegando unas carreras. Y el caminito que sigue por debajo de la cascada. Está Pluven, que llueve. No, calla, no, que esto resbala. Está Pluven, calla. ¡Ah! Pues ahora estamos debajo de la cascada. Cuidado que hay mucho barro. Bueno, pues ahora son las 6:15 ya, el último bus es a las 7:15. No nos da tiempo con los niños a subir a la otra pool. Así que va David un momento y así después lo podemos ver todos en imágenes. Bueno, pues como os ha dicho Nuria, voy yo hasta la última corriendo, así la podemos ver, si no, no nos da tiempo. Aquí tenemos la primera y voy hasta la última. Y es que no os engañaremos, viajar con niños pequeños a veces te limita un poco, pero como ya hemos hecho en alguna ocasión, uno se queda con los niños y el otro va a grabar, y así después lo podemos ver todos juntos y compartirlo también con vosotros. Bueno, pues aquí tenemos la Upper Pool de Emerald Pools. Hemos llegado a la Upper Pool, la verdad que valía la pena, es impresionante. Bueno, pues Upper Pool conseguida. Aquí tenemos una pequeña playita solo para mí, que solo que veo, y la cascada. Increíble. Las paredes que hay por aquí son, vamos, espectaculares. Muy, muy bonito. Aquí los tengo, ya los he alcanzado y falta media hora para el último bus. Hola! On són? M'han vingut a buscar, en sèrio? No? I què fem ara? Jo estic molt cansat, ja tornaran. Caray, no me quieren asustar. Se han escondido para esto y ahora no me quieren asustar. Oh, jo em vull! Ah! On tireu? On tireu? I per què no m'heu dit res? Volíem estar nedant! Cacho, nena. No puc creure! Què no pots creure? Mira! Uau! Hi ha teuro! Cérvols! No puc creure! No t'ho pots creure? No! Bueno, pues ya en el bus, de vuelta a la furgoneta.
Us ha agradat la cascada? Ja està aquí! Ahora nos lleva un flash. De vuelta a la furgoneta. Ya ha salido el sol. Bueno, pues ahora vamos a cruzar el parque. Salimos por la otra entrada. Las paredes al lado y lado de la carretera son increíbles. La verdad que no doy abasto intentando grabarlo todo mientras nos dirigimos a la salida del parque. Pon luces. Pasamos lo de arriba, que lo veo muy bajito. Ah, no. ¡Wow! Confirmado que mañana haremos excursioncita por aquí. Como dormimos pasar al parque, entramos otra vez y nos hacemos algo facilito para los niños. Pero es espectacular. Sin duda alguna necesitamos otro día para poder conocer más a fondo este parque. ¡Cabras, cabras, cabras! ¡Wow! Que les veieu? Que les veieu? Sí. ¡Wow! Pero tiene cascabel, ¿o no? Sí, nosotros también tenemos. Ya no las estreses. Del parque, pues hasta aquí. Y mientras buscamos un sitio para pasar la noche fuera del parque, nos cruzamos con todo tipo de animales salvajes. Qué manera tan increíble de terminar el día. Bueno, pues nos desviamos ya hacia el punto marcado de iOverland, que esta aplicación ya lo hemos dicho muchas veces, va súper bien, es un imprescindible. Perfecto. Aquí está planito, aquí da la vuelta, o sea que los caminos no sigue, no molestamos. Perfecto, pues ya tenemos sitio para dormir. Buenas noches, nos vemos la próxima semana.